Mis queridos amigos, nos encontramos nuevamente para un video que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. En ocasiones anteriores hice tres videos, cada uno sobre los tres transpersonales. El video de hoy lo que busca es una mirada integrativa sobre el tema. He tomado muchos apuntes de manera que si ustedes me ven mirando a veces hacia abajo, pues es para poderme guiar también de lo que les estoy hablando. Además hice una presentación que también espero que pueda darles esta mirada esclarecedora sobre lo que estamos hablando, obviamente. Entonces, pues sin más, voy a pasar a compartirlo. Compartir. Ok. Este video yo lo denominé el, ah, la tensión entre el colapso y la esperanza. ¿Por qué? Porque me parece importante como la mirada integral de todo lo que está sucediendo. Valga la pena la repetición. Es decir, entender que estamos viviendo épocas de crisis, creo que para nadie es un secreto de que el mundo, la sociedad, el mundo cultural, económico, histórico, político, está colapsando. Llevamos ya hace un buen tiempo en este proceso y también me gusta darle como esta mirada esperanzadora. Es decir, yo no me voy a quedar dentro de la mirada de color rosa de que todo es fantástico y de que vamos a transitar a una nueva humanidad, a la quinta dimensión y demás, sino que quiero mostrar como estos procesos de crisis y de colapso que me parecen importante entenderlos desde diferentes miradas y poder entender el potencial que se esconde detrás de ellas. Entonces, estructuré este video en tres partes. Uno, que lo que llamé fue el umbral del 2026, es decir, este 2025, yo ya lo había planteado en otros videos y en muchos otros momentos, es un paso, un camino que va hacia una iniciación que se va a verdaderamente disparar en el 2026. En esta primera parte, quiero no solamente entender que estamos en ese umbral que vamos hacia allá, sino que quiero mostrarles las distintas voces que han nutrido durante mucho tiempo mi manera de pensar, mi filosofía, el alimento intelecto, simbólico que me atraviesa. Sencillamente porque me parece importante entender que pues yo personalmente no creo que exista una objetividad como tal, sino que reconozco mi subjetividad y quiero precisamente presentarles estos antecedentes o desde dónde trabajo yo o desde dónde he nutrido mi mirada. La segunda parte la vamos a llamar la parte puramente astrológica, es decir, entender este cambio de paradigmas energéticos. ¿Por qué? Porque es que los transpersonales son planetas que, como bien lo dice el nombre, son planetas que nos trascienden, que va más allá de lo personal y que cuando hacen, que duran mucho tiempo en en los distintos signos, Urano 7 años, Neptuno 14 y Plutón entre 15 y 20 años. Y en estos momentos, pues estamos en eso. Entonces, esto nos da un contexto muy grande. Cuando uno de ellos hace cambios en la humanidad, en los colectivos, en los movimientos energéticos que se ven visibles en las sociedades, pues se muestran como eventos. En este año hemos tenido, digamos que desde el año pasado, vamos hacia una transición de los tres transpersonales. Este año, además, los dos planetas sociales, es decir, ese enlace entre nuestra vida personal y aquello que nos trasciende, estos movimientos que van más allá de nuestra voluntad individual, han hecho estos cambios. Por lo tanto, el cambio de paradigmas es brutal, es importantísimo y esto quiero que lo entendamos desde ciertos aspectos. Y como último, me atreví a echarle una mirada a lo que llamo yo los distintos territorios, las distintas zonas de la humanidad, entendiéndolo, digámoslo así, como los continentes. Me nutro mucho de la geopolítica
y que me parece que nos muestra cómo cada uno de estos territorios o estos regiones del mundo pues tienen unas ciertas tareas que pasar para poder hacer esa transición de la humanidad. En la primera parte puse que este año es un camino de iniciación. En el 26 arranca verdaderamente con toda la fuerza del mundo este camino de iniciación y me atrevo a decir que es una iniciación colectiva. Por lo tanto, también entiendo que cuando estamos haciendo una transición, estamos pasando por un umbral, hablamos de un camino, es como si nos imagináramos el canal de parto. El canal de parto no es fácil, se rasgan los tejidos, hay sangre por medio, es pasar de un estado a otro. Y eso nunca es fácil. Sin embargo, esto no es un castigo, no es porque nos hayamos portado mal, sino que es algo inherente a la evolución y que por lo tanto, cuando miramos la palabra evolución, nos está trabajando en pro de nosotros. Ahora, no necesariamente por la humanidad, como bien dice José Millán, sino todo el sistema tierra junto con los hombres que los habitamos. Entonces, pues es interesante este conocimiento. Como bien les dije, considero importante ver que yo tengo una mirada que está nutrida por distintos ámbitos. Yo me voy desde la mirada espiritual de Emilio Carrillo, que me apasiona profundamente, un hombre que trabajó en muchos momentos importantes, digámoslos, en las cúpulas, en las entidades, en las organizaciones europeas, de manera que tiene un gran bagaje a nivel de esta mirada de la economía, cultural, de política y demás, pero que sin embargo ha venido estudiando distintos ¿cómo se llaman estos distintos conocimientos espirituales que vienen antes de la edad de Cristo y que muchos hablan de cómo la humanidad tiene, digamos, un tiempo de caducidad o que nos dirigimos hacia una nueva humanidad en la tierra restaurada? Estas palabras son de Emilio Carrillo totalmente. Los invito a que lo conozcan. El lenguaje a veces puede sonar muy elevado, pero nos muestra con imágenes y sí, con imágenes este tránsito que estamos haciendo. Si bien no sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos, la astrología sí nos permite ver que precisamente estamos abriendo unos ciclos importantes. Yo miro a muchas personas, muchos astrólogos, sobre todo de astrología mundial, porque yo no soy experta en astrología mundial, yo me especializo más en la astrología personal, con una mirada tradicional, pero también humanista y psicológica. Y aquí, dentro de estos astrólogos, pues digamos que saqué a relucir a José Millán, que me parece de las personajes más sensatas que puedan llegar a mirar las cosas, en donde él también pone su opinión de manifiesto y no se queda en paños tibios, sino que por el contrario, con un lenguaje expresivo nos va mostrando hacia dónde nos dirigimos en términos políticos, económicos, de orden social. Esto es bien importante. Me gusta mucho Byung-Chul Han, que es un coreano que vive en Berlín, que escribe inclusive en alemán, que nos habla precisamente de cosas tan importantes como el cansancio de la cultura, la autoexplotación, la exigencia absoluta, la funcionalidad absurda, las grietas del sistema, como llamo yo, ¿no? O como los llama él también. Entonces, esto me parece importante. Laura Arroyo es una voz que viene del Perú, trabaja en España, es una periodista que se atreve a nombrar las cosas por su nombre y también nos muestra precisamente las grietas del sistema a nivel político, a nivel de poder y demás. Me encanta.
Dentro de estos tengo otras voces latinoamericanas muy críticas, como pueden llegar a ser Gustavo Márquez, Paula de Frente en Colombia, Carmen Valero, el Canal Red, en fin, hay muchísimos que me parecen importantes. Aquí quise sacar algunos a relucir. La mirada sobre el trauma colectivo y el vínculo con la tierra o con el cuerpo me parece que es, o sea, creo que inclusive está muy de moda el sistema nervioso, cómo tramitamos nuestras experiencias, ¿no? La vinculación temprana o todos los conflictos y las heridas que se generan en este proceso de adaptación y cómo aquello surge. Esto se puede aplicar de manera personal y se aplica también de manera colectiva. Nosotros no solo hemos sufrido traumas individuales, como sociedades, como regiones hemos sufrido traumas colectivos y ellos quedan marcados en nuestros cuerpos, en la tierra misma. La tierra se mueve a veces más de lo que quisiéramos y esto nos va mostrando también cómo en realidad necesitamos ese respeto precisamente sobre lo que es la memoria en donde está anclada y cómo trabajarla de manera integral. En estos términos, cuando hablo de trauma, incluyo obviamente a Gabor Maté con la compasión absoluta que él sostiene, Bessel van der Kolk, que me encanta cuando mira el cuerpo como ese territorio que manifiesta toda una expresión, Stephen Porges, Mario Salvador, al quien le agradezco todo un proceso de integración en donde nos vemos en esta opción y en este potencial de integrar el trauma como un camino integrativo, es decir, mirar las sombras sin sumergirnos totalmente en el dolor, sino que por el contrario, ir tomándola y dándole un espacio para poder que el cuerpo, lo que está en el cuerpo anclado, se manifieste. Y bueno, desde la mirada de la neurociencia, que también me apasiona profundamente, Nazaret Castellanos es la que más sigo, Dispensa me gusta mucho también, y Lipton que trabaja Bruce Lipton que trabaja sobre la biodescodificación. Esto nos muestra también cómo los sistemas no es que estén dañados, nuestros cuerpos, las enfermedades no caen del cielo, sino que por el contrario son una respuesta a conflictos que vienen y que están en absoluta conexión el cuerpo, el corazón y la mente. Entonces, esto me parece importante destacar. Los que me conocen saben, yo, aparte de la astrología, también he transitado intensamente por las constelaciones familiares, la terapia sistémica. Eso es un filtro que cubre absolutamente todas estas otras cosas porque desde esa mirada he aprendido a integrarlo como una filosofía de vida y creo que la parte sistémica también la sacaré a flote un tanto en la parte de geopolítica. Entonces, bueno. Esto es lo que nace en estos momentos y este es un video que busca pues darles a ustedes también herramientas que sean chéveres de mirar para que puedan ir integrando su propio criterio. Los transpersonales o los transformadores. Esta imagen para mí fue como, wow, la tengo que usar de alguna manera, porque este 2025 pues no es un año cualquiera, es un año que nos lleva hacia esa iniciación. Es un umbral, es un paso, es un puente y por lo tanto estamos todos en ese proceso de pasar de una humanidad a otra, de una tierra a otra tierra restaurada, como bien dice Emilio Carrillo. Entonces, pues nada, aquí vamos a seguir el proceso. En los videos anteriores yo estuve trabajando sobre, digamos, sobre los elementos mismos. Vamos a darle un espacio a esta mirada astrológica, entendiéndolo desde lo más general para entender cómo poder interpretar. ¿Por qué lo digo así? Porque no se trata de que aprendamos conceptos y que los vayamos metiendo dentro de una comprensión astrológica, sino que por el contrario nos demos cuenta de qué se trata. Y aquí el paso ha sido de la tierra y el agua,
signos femeninos, signos que van más hacia la introversión, signos que, por ejemplo, la Tierra sabemos que tiene una gran densidad y que sus movimientos son lentos y de asimilación. Nuestros dos planetas personales, Júpiter y Saturno, que iniciaron en el 2020 una nueva era de aire, nos muestran cómo estos valores pasan hacia el fuego y el aire precisamente, mostrándonos un cambio total de paradigma. La movilidad, la rapidez, la extroversión, lo que va hacia afuera, el dinamismo, la actividad, el impacto. Creo que no es un secreto, todos sentimos que la vida va más rápido de lo que iba antes, que el tiempo se pasa veloz, inclusive los niños que parecieran que tuvieran lapsos de tiempo mucho más largos y que esto de que la vida pasa rápido fuera más de las personas que vamos cumpliendo cada vez más años, pero no. También es muy cierto, como dice Emilio Carrillo, que es como un río que se dirige hacia una cascada. Y en las últimas partes de este río, entre más cerca vamos hacia esa cascada, pues el río se vuelve cada vez más rápido, las corrientes nos van empujando, se revuelca más el fondo, tenemos muchos conflictos, el agua se vuelve turbia y demás. Esto es lo que estamos viendo desde la astrología en los cambios de los paradigmas hacia el fuego y el aire. El fuego y el aire son masculinos, van hacia afuera, se expanden, buscan precisamente ese contacto y ya vamos a ver cómo además los signos de aire mismos, cómo nos dan y cómo el signo de fuego, Aries, nos muestra también esta gran iniciación. Las innovaciones tecnológicas y la expansión mental están sobre la mesa y Neptuno transitando por el primeros grados de Aries el próximo año que vuelve a iniciar allí su camino, pues nos muestra precisamente esa individualidad. Aries es un signo individual de fuego que nos muestra cómo es, como el motor que nos va a llevar más allá. Todo esto entendiendo que los valores que teníamos antes muy anclados en la seguridad, las estructuras, la adquisición de bienes, de conocimiento, de títulos, de éxito, de puestos fantásticos, de reconocimiento social, pues empiezan a pasar a un segundo plano. Los 200 años que nos precedieron, que estaban basados en estas conjunciones de los dos planetas sociales. Ojo, los dos planetas sociales, ¿qué significa? Que hay unas reglas y unos acuerdos y unas nuevas visiones sociales que se van desarrollando, pasan al aire y allí lo que se vuelve importante y preponderante son la información, las ideas. Y esto implica también una altísima velocidad. Por lo tanto, la adaptabilidad también será algo bien importante. La redefinición de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque Neptuno, esto lo vamos a ver ahorita más adelante, estos tres transpersonales están cogidos de la mano, es decir, ellos se aspectan mutuamente. ¿Esto qué significa? Que las acciones o las funciones que puedan tener están como si el cielo estuviera orquestando desde allí a todos sus súbditos y dijera, hacia allá vamos. Y precisamente Neptuno, que representa la espiritualidad o el alma colectiva, el alma humana, está en el centro de estos. Por lo tanto, es bien importante. Interesantísimo esta mirada de que la espiritualidad adquiere otro impulso y que se sale un poco de esta versión de refugio, de escondite, un poco de escapismo. La actividad, la combatividad y los nuevos sueños pasan a ser también importantes. La gran, digámoslo así, el gran resumen de este cambio de los paradigmas podríamos centralizarlo en esto que puse aquí. Una aceleración brutal, una disrupción, es decir, rompe con todos los esquemas que nosotros podamos tener en nuestra cabeza de lo que hemos conocido, del mundo como lo hemos conocido, nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos y muchas otras generaciones hacia atrás.
un altísimo potencial creativo, pero también al mismo tiempo una gran volatilidad. Miremos en particular cada uno de los tres planetas. Vamos con Urano. Urano permanece durante 7 años en cada uno de los signos. Lo tuvimos revolucionando el signo de Tauro, un signo fijo, un signo de tierra, un signo que camina lento. Tauro le gusta la seguridad, establecer en dónde están los límites, lo que es mío y demás. Este Urano hizo su entrada a Géminis y volvió a devolverse a terminar asuntos que nos hablan de la tierra, de los bienes, de los valores, del dinero y todo lo que implique Tauro. A ver, gatico, se me va. Eso. El próximo año será el último en que haga el cambio definitivo, va a ser en abril, y es el que va a dar la última destacada. Es un planeta que se le asocia como regente moderno de Acuario. Recuerden que yo en muchas ocasiones digo, es importante entender que Acuario tiene un regente tradicional que funciona muy, muy bien a nivel personal eh, eh, como su regente, Saturno nos marca precisamente lo que hace este signo de Acuario, pero Urano también es interesante mirarlo como en nuestros momentos personales, como una vuelta de rosca adicional y obviamente en las cartas de los países, el movimiento del mundo, es algo que definitivamente va marcando el ritmo. Pasa al signo de Géminis. Y allí tiene un carácter de separar, de explotar, de liberar, de activar. Urano trabaja por sorpresa, es disruptivo, muestra que la vida no es lineal ni el pensamiento es lineal, sino que por el contrario rompe con esa lógica racional que nosotros conocemos. Busca al mismo tiempo una individuación y una diferenciación. Por eso es que a Acuario se le adjudica este carácter de libre, de ser un libre pensador, de salirse de los márgenes y demás. Allí creo que es importante entender que Saturno nos muestra que el acuariano, si bien muchas veces tiene pensamientos que podrían parecer disruptivos, es sumamente, mm, ¿qué les dijera? Mandatorio dentro de lo que él piensa y en esta medida pues también tiene mucho de Saturnino, solo que a nivel de un pensamiento liberal para él. Esto es importantísimo. A mí me parece que la frase que puse aquí al final es súper importante. ¿Por qué? Es el hacker del sistema. A ver, gato, lo voy a quitar de aquí, mi amor. Es el hacker del sistema. ¿El hacker qué hace? Es el siguiente, Urano es el siguiente planeta que le sigue a Saturno. Saturno es el último planeta. A ver, mi gatico, es el último planeta que vemos a, a simple vista y es dentro de los planetas el último de los 7 planetas con los que trabaja la astrología tradicional. En la modernidad yo lo incluyo definitivamente. ¿Por qué? Porque es que me parece importante entender que la humanidad va expandiendo su manera de pensar y eso es lo que hace Urano. Urano nos muestra las posibilidades de salirnos de ese sistema saturnino, de esta realidad que va solamente hasta allí, hasta este Saturno, y mostrarnos que la vida puede ser más allá de eso, que puede mostrarnos que la vida tiene otras posibilidades y de esa manera va abriendo el paso hacia la energía transpersonal. ¿Qué significa Géminis cuando pensamos, no? Entonces, Urano viene y acelera, Urano viene y rompe, Urano viene a ser un hacker del sistema. ¿En qué ámbitos? En el lenguaje, la manera como pensamos, la conexión con lo que nos es próximo, Géminis, la comunicación, obviamente, la información, la neurociencia
los escritos, los videos, las redes sociales. Importantísimo, la manera como aprendemos y enseñamos. Allí va a haber profundos cambios que definitivamente son necesarios. La pedagogía, los colegios, las plataformas, el cómo transmitimos la información y el conocimiento va a ser importante. Géminis también rige el transporte y la movilidad, por lo tanto es posible que muchos sistemas de transporte que parecieran de los supersónicos, pues van a ser cada vez más realidad. Perdón para que yo no me vaya quedando aquí colgado. Entonces, vamos a entender que tenemos mucho más velocidad, menos pausa. De por sí, Géminis es rápido, es muy adaptable, asume el pensamiento de muchos lados, por eso es que es un signo dual también. Nos habla de los dos brazos, los pulmones, nos habla de todos los órganos que son dobles dentro de nuestro organismo y nos muestra que en estos momentos vamos a entrar a precisamente poder ver el pensamiento como como un sistema que no es lineal. Nace entonces nuevos lenguajes, hay nuevas maneras del pensamiento y se rompen muchas narrativas viejas acerca de la ciencia, la educación, los medios. Las redes neuronales se amplían, la conectividad, hay procesos súper avanzados. Ahora, Urano también nos ha mostrado y nos muestra los, eh, los, el pensamiento o digamos las posiciones mentales radicales. Recordemos que es el regente moderno de Acuario. Acuario puede llegar a ser radical. Acuario es un signo fijo. Cuando hablamos de signos fijos, estamos hablando de eh, Acuario es un signo de aire, de pensamientos fijos. Y aquí podemos ver precisamente esta radicalidad de Urano. Otro de los signos fijos que les quiero abrir aquí el panorama es Tauro, que es un signo fijo. Las cosas, él puede verlas, él puede cogerlas, él puede sentirlas, él puede percibirlas con los cinco sentidos y ahí eso sí es la realidad. El otro signo fijo que tenemos es Leo. Leo cree en su creatividad, en su manera de ver la vida, es radiante, es expresivo y esa es su visión acerca de lo que es la chispa y el propósito y el camino a transitar. Y el último de los signos fijos, Escorpio, bien conocemos su intensidad, su insistencia en términos psíquicos y en esa intensidad precisamente nos permite ir hasta el fondo, ser un tanto obsesivo en sus cosas. Entonces aquí Urano representando a Acuario, pues nos muestra precisamente esto radicalizado acerca del pensamiento, entra en otro signo de aire. En donde él se siente muy cómodo y allí obviamente va a mostrarnos también este esta doble mirada de la mente concreta y la mente cósmica. Va a estar hasta el 33 aproximadamente en Géminis. Son siempre años importantes. Aquí salté al que más tiempo se demora. Plutón entró el año pasado en definitiva a Acuario y allí va a transitar durante 20 años. Plutón nos habla de la muerte. Mucha gente empieza diciendo que habla de la transformación. Sin embargo, a mí me parece importante entender que la transformación se da cuando hay un final de algo y un final definitivo que permite precisamente esta resiliencia y transformación y regeneración plutoniana. Plutón nos habla del poder, es absorbente, es magnetizante, pero también es arrastra, bien podemos verlo, ¿no? Las personas que han entrado en contacto con el poder que en realidad eran
hasta buenas personas se convierten, se transforman y son arrastrados precisamente hasta el fondo. Aquí nos habla Plutón de lo que más tenemos y es precisamente este contacto con la muerte. Plutón intensifica, revela, penetra. Lo que está oculto sale a la luz y es importante entender que todo esto es para detonar todo lo que lo hemos construido, digamos, el signo se ha llenado de basura y Plutón llega en esta limpieza absolutamente necesaria. José Millán lo llama el transpersonal de los transpersonales, porque inclusive lo que han construido Urano y Neptuno, Plutón llega a mostrarnos toda la basura, la sombra que está allí. Por lo tanto, aquí como pongo al final es la sombra y el poder de cada uno de estos signos por donde transita. En Acuario vamos a ver muchos de estas cosas. Acuario precisamente va a estar desde el 24 que inició en definitivamente hasta el 43. Aquí vamos a ver cómo deconstruye los sistemas sociales. Acuario es un signo colectivo, es un signo transpersonal, nos habla de los sistemas sociales, de cómo estamos organizados y aquí va a destruir o deconstruir precisamente estos sistemas sociales para permitir un nuevo orden que en principio sea colaborativo. ¿Por qué? Porque en primer orden así, porque Acuario busca precisamente redes humanas interconectados, busca una humanidad que se descentralice del poder y que le dé paso a a un pronombre que a veces se nos olvida usar y es pasar del yo a nosotros. Aquí entonces vamos a ver nuevas visiones de nuestra sociedad, de la composición social, tecnología, avances científicos, porque Acuario es el científico loco que está pensando en cómo rebatir sus propias teorías para ir más allá. Es la integración entre lo humano y las máquinas dentro de esta posibilidades y el poder que nos presenta Plutón también nos va a mostrar cómo podemos aglomerarnos en torno de cosas de un mismo interés, sistemas colaborativos y pasar a sistemas mucho más horizontales. Muchos de los que ustedes conocen la astrología habrán oído cómo Plutón en su tránsito anterior por Capricornio hizo fue mostrarnos precisamente las vergüenzas de un sistema más piramidal, de un sistema de poder, de un sistema jerárquico, en donde las grandes élites capricornianas se han ido desbaratando. Nos va a hablar este Plutón en Acuario, por tanto, en una libertad, porque Acuario nos habla de la libertad, pero nos va a decir que esta libertad no es individual. Recordemos, Acuario es un signo colectivo. Estos, como les digo, son rasgos muy generales, o sea, uno puede hacer una interpretación acerca de cada uno de ellos, que cada uno de los videos dure una hora o más, mucho más, en distintas miradas. Yo aquí quiero como dar una mirada muy integrativa. Espero que lo esté logrando porque pues la verdad sea dicha, le di muchas vueltas a ver cómo hacer. Puse de últimos a Neptuno. Neptuno transita durante 14 años por cada uno de los signos y lo que nos muestra precisamente es cómo somos el alma colectiva, cómo todos pertenecemos a algo más grande y eso es lo que aglutina Neptuno. Neptuno es el regente moderno de Piscis. Piscis nos habla del agua, nos habla de lo que es húmedo y frío y nos dice cómo nos conectamos, nos fusionamos y nos encontramos en una gran masa, porque Piscis nos muestra precisamente el océano interminable y esto es lo que nos muestra Neptuno también. Busca disolver los límites es la acción de Neptuno cuando la vemos es más pasiva en términos
de que es contemplativa, la acción es más lenta. Recordemos que es húmedo y frío, lo que nos da un carácter más introspectivo, más intuitivo, más interno. Aquí estamos también hablando de una profunda sensibilidad y abre precisamente a la pérdida de los límites individuales, sino a la percepción de lo invisible y de lo colectivo. El mundo invisible entendiendo el mundo espiritual, el mundo místico, el mundo de las creencias, el mundo de de lo que va más allá en términos psíquicos. Todos los signos de agua nos hablan de la psique humana. Favorece la empatía, la compasión y la receptividad. Pero Neptuno, así como todos los planetas, tiene su sombra en el momento en donde nos muestra un camino de evasión y de perderse, ya que la realidad para Neptuno no es algo fácil de asimilar. Esto a nivel colectivo y a nivel individual. Es importante también para conectar, para suavizar, y es una cualidad que a nivel humano necesitamos para sanar los traumas que les mencioné al comienzo. Entra en un signo que no le es ni 5 afín. En los últimos 14 años estuvo en Piscis y allí en Neptuno lo que nos mostró fue esta masificación de la espiritualidad, los millones de gurús, la sanación, la magia, la mística, en donde nos entregamos en un proceso más bien pasivo hacia una comprensión de esta alma humana. En estos momentos, cuando pasa a Aries, tiene una ruptura total. Aries es un signo de fuego, es un signo que nos invita a la acción, es un signo individual, nos muestra cómo esta chispa divina que está contenida dentro de los signos de fuego, que nos habla del espíritu mismo, el espíritu como parte de Dios, de la divinidad, de la gran energía, de la gran energía del gran alma humana, se pone precisamente en funcionamiento. Es el que abre camino en la vida. Por lo tanto, aquí vamos a tener un gran nacimiento, además porque es el primer planeta, digo, el primer signo dentro del zodíaco. Piscis como el último y Aries como el primero, nos muestra precisamente cómo aquí no solamente estamos acabando un ciclo de cada uno de los signos, sino un ciclo completo a través de todos estos signos del zodíaco. Por lo tanto, estamos hablando de que cada individuo puede ser protagonista de esta causa personal y asumir un criterio individual. Nos muestra cómo los sueños los queremos convertir en realidad a través de la acción. Aries es profunda acción. Entonces, en Aries se asume un liderazgo individual y una búsqueda de los sueños individuales y colectivos. Nos muestra un propósito trascendente. Interesantísimo es que este paso que estamos haciendo, este proceso de iniciación, Neptuno se une con Saturno. Y esto le da un carácter de realidad que como les dijera, lo baja a tierra, lo ancla dentro de la realidad. Yo sugiero que todos nos fijemos en donde tenemos ese punto cero de Aries, en donde inicia todo un proceso. Obvio, van a tener muchísimo más fuerza los que estén muy conectados con un Saturno, los que estén conectados con su Neptuno. ¿Qué significa que estén conectados? Que sea regente de su ascendente, Sol, Luna, en Neptuno que esté en contacto con alguno de los planetas personales, de manera que aquello que sucede en el ámbito que va más allá de lo que nos pertenece a nosotros baje también en nuestro momento a tierra. Es un súper nuevo comienzo global. Es la materialización de unos ideales. También nos traerá
profundas decepciones al final del tránsito por Aries, una gran desilusión porque Neptuno eleva las ilusiones, nos lleva hacia un nuevo camino. La humanidad sin ilusiones no podría vivir, esto sería un acto puramente mecánico y así el ser humano se marchita. Pero también a cada final de cada uno de los signos nos muestra precisamente cómo de pronto pusimos estos ideales en un punto tan alto que nos muestra la realidad como tal. Ahora bien, el inicio con Saturno nos permite este próximo año hacer una concreción de lo que nos corresponde a nosotros, asumiendo esta autoridad interna. Saturno puede llegar a ser esta proyección externa, este mandato social, este deber ser que interiorizamos desde nuestras familias, nuestros sistemas colectivos, en fin. Y también puede llegar a ir evolucionando hacia una maduración en donde nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde interiorizamos este Saturno de manera que nos respondemos a nosotros mismos, responsabilidad, respondemos a nuestras necesidades, a nuestro propósito, a nuestros sueños. Como bien les dije, Neptuno es el punto focal de estos tres transpersonales. A mí me encanta la imagen que trae José Millán al respecto, que la trajo hace mucho tiempo y que no me acuerdo si lo ha mencionado en varios sitios otra vez, pero creo que es como clave. Es como entender que dentro del colegio tenemos a tres personajes que arrastran una cantidad de gente, opiniones, que son capaces de transformar el interior de ese colegio. Pero lo importante, ¿cómo es que pone él? Ellos son los grandes del patio. Entonces, estos grandes del patio no solamente van a actuar de manera individual, sino que se juntaron y están en comunicación el uno con el otro para que las funciones de cada uno se potencien. La manera como se comunican es a través de aspectos fluidos, lo que no significa que para el ser humano sean fáciles, sino que es como si tuvieran unos acuerdos internos y cada uno actuará desde su posibilidad, desde su función para convertir esto en algo importante. El pequeño gran trígono, como se llama, que acaba siendo completado muchas veces en la punta como una cometa, es precisamente Neptuno. Él hacía una equivalencia de estos tres que estaban en íntima comunión también en el momento de la Segunda Guerra Mundial, siendo la diferencia que en esos momentos Plutón era el que encabezaba esto, mostrándonos un profundo capacidad de destrucción de todos unos sistemas que ocurrieron en la Segunda Guerra y que en estos momentos cambia la película al ser Neptuno. Eso no significa que sea menos duro, sino que digamos que el proceso de trascendencia o tal vez la conciencia de la humanidad esté lista precisamente para un proceso de integración, de fusión, de purificación, de comunicación a la que nos inspira Neptuno. Esta frase de Emilio Carrillo, vuelvo y la pongo de manifiesto, es una nueva humanidad en la tierra restaurada. Es decir, no nos vamos a ir a vivir a Marte, no nos vamos a ir a vivir una vida desencarnada, ni mucho menos, sino que por el contrario vamos a ponernos en sintonía con el alma del mundo para poder vivir en comunión con una tierra que viene exigiendo respeto y que es la que va mandando la parada. Espero que les esté gustando. Obviamente, a ver un momentico, yo me fijo de que no se me olvide. Ok, creo que vamos bastante bien. Los peligros que implica. Obviamente estos hay peligros y esos son los peligros de los que más asustados estamos tal vez. Es importante mirarlos de frente. Por un lado, el transhumanismo o la deshumanización es vivir desde la mente y desconectarnos del cuerpo. De por sí, esto es lo que nosotros llamamos una disociación,
cuando en esta necesidad de adaptarse, el ser humano se desconecta de su cuerpo que está sufriendo traumas, se eleva y se queda prendido de la cabeza. Muchas veces yo lo he nombrado dentro de mis videos en varios momentos, en donde digo que la humanidad o las personas creen que piensan y que toman decisiones pensadas. Sin embargo, la mente acomoda, justifica, explica, pero muchas veces no es el motor. El motor está conectado al corazón, a la chispa divina, al movimiento espiritual del espíritu y la fuerza de ese espíritu y al proceso somático, es decir, al cuerpo. Esto es parte de lo que puede llegar a manifestarse. Es decir, que el sufrimiento humano se convierta en unas ideas falsas en términos de minimizar precisamente estos traumas a nivel concretos que hemos vivido como individuos o como colectivos y plasmarlos con estas frases que andan muy en las redes sociales, que es porque tú no sabes manifestar, porque es que no lo has sabido integrar, porque tú lo elegiste antes de nacer. Personalmente me parece que es profundamente dañino esto, ya que la vida para mí es una danza entre el destino y el libre albedrío. No es solamente nosotros. Afortunadamente no cargamos nuestra vida únicamente en nuestros hombros. Mucha gente se descarga totalmente en esta versión religiosa de Dios y otros sencillamente entendemos que ese Dios es una inteligencia suprema que nos abarca a todos y que está contenida dentro de nuestro corazón. En fin, esto es importante. Entonces, creo que esta deshumanización es uno de los grandes peligros que podamos llegar a vivir. Esto de, si pienso distinto, mi vida va a ser distinto es excluir el cuerpo de todo proceso, es entender la enfermedad como un error. Como digo yo, la gente cree que es que Dios está repartiendo, a usted le toca una esclerosis, al otro le toca un Parkinson, a usted regalémosle un cáncer, sencillamente porque sí. No, el cuerpo hace parte de todo un proceso y en la exclusión del cuerpo, pues podemos sufrir cosas horrorosas. Negar precisamente esas señales somáticas que se conviertan en un estrés insoportable y que nos lleve a un colapso. La radicalización mental. ¿Qué significa esto? Es, a ver, Urano en Géminis y Plutón en Acuario es un exceso de información de por sí. Perdón, tomo. mm, De por sí nos damos cuenta desde que los dispositivos entraron en nuestra vida, como hay un exceso de información, la gente se le ha olvidado pensar por sí misma, está cubierta constantemente de fuentes distintas, aunque las fuentes distintas es todo muy relativo porque pues hay unos algoritmos que no solamente vienen de eso, sino que por el contrario son bastante dirigidos. En fin, el exceso de información. Esto nos lleva a querer anticiparnos a las cosas, esta necesidad de seguridad que tiene el ser humano y que venimos acostumbrados en los últimos 200 años a nivel de tierra, pues evidentemente tenemos una ansiedad de qué va a pasar con nosotros. Es pasar a unas decisiones precipitadas, muy arianas, sin que haya una digestión interna emocional. Es decir, al no tener ninguno de los tres transpersonales en signos de agua, también podemos atravesar como esta disociación de no tener una digestión emocional. Fragmentación, aquí lo pongo, disociación sobre estimulación cognitiva. Esto me parece. Las tecnologías cinéticas, los que conocen sobre la IA conocen cómo esto funciona. En algunos lados es un poco más lenta, puede llegar a tener el desarrollo alguna ética. En la mayoría de los países, pues se abre esta compuerta y pasan cosas que no deberían pasar, ¿no? Inteligencias artificiales sin alma. No sé si ustedes se habrán dado cuenta
los que trabajan con la inteligencia artificial, como la inteligencia artificial no es un interlocutor verdadero, es salamero, es complaciente, busca que tú te las creas todos, por lo tanto, no hay un alma detrás como puede haber en la interacción humana. Y los dogmas tecnológicos. Poder y dominio disfrazado de liberación. Aquí estamos muy claramente hablando de Plutón en Acuario, ¿no? La liberación acuariana que está prometida sobre este control de la realidad, sobre este control sobre las masas, ¿no? O sea, pensar que los colectivos se mueven de verdad de manera individual es un poco ideológico, o sea, es radical, no es real, es ilusorio y peligroso, como pongo aquí. La polarización ideológica radicalizada, ¿no? Plutón nos muestra precisamente estas polarizaciones profundas y algo que nos puede llevar a unas crisis existenciales individualmente que pues arrasen con nuestra salud mental y se conviertan en algo insostenible dentro de la vida de cada quien. El impulso individual que explota la autoexigencia. De esto habla este coreano muchísimo y creo que es impresionante, ¿no? O sea, tengo personas que me mencionan una frase que dice, Don't touch a running system, no toques un sistema que está funcionando. Y yo me pregunto, ¿en serio el sistema está funcionando o sencillamente es un motorcito que pareciera que allí los engranajes encajan perfectamente, pero que tú como conductor de ese automóvil, pues estás totalmente desconectado? Hay una versión de la vida positivista, tenemos que tomarnos el smoothie por la mañana después de haber meditado, correr 500 cuadras, tener el cuerpo perfecto, desayunar súper estos. O sea, es como una sobreexigencia a nivel individual, a nivel funcional, ¿no? Es como las cosas tienen que funcionar que generan una absoluto estrés, una desconexión de las necesidades individuales y nos llevan a una explotación, una autoexplotación, como dicen, ¿no? La hiperproductividad, hacer, hacer, hacer. Yo soy hija de una generación que enseñó que no podía tener ocio y hoy en día se entiende que el ocio es parte de la creatividad, papás helicópteros que les ponen millones de clases después del colegio, que no permiten que sus hijos se aburran el fin de semana, sino que les buscan constantemente plan, en fin, esta imposibilidad. El exceso de responsabilidad personal sin reconocer el contexto. Y el contexto es el contexto social, cultural, de país. El contexto es mi sistema familiar, es lo que he vivido, es de dónde vengo, es mis padres cómo me criaron, es ver mi niñez. Es decir, es como pensar que nosotros somos una matica que arrancamos de todo contexto y sencillamente tácate la margarita allí sin raíces ni nada y usted tiene que florecer como sea porque si no es culpa suya. Usted no ha sabido hacerlo. Entonces esto me parece. La falsa espiritualidad sin cuerpo, que me parece súper clave entenderla, ¿no? La desconexión del cuerpo, que es clave. La falta de reciprocidad. ¿Qué significa eso? Cuando entremos a Aries, vamos a entender el impulso individual y que nuestros sueños se ponen en movimiento. Sin embargo, esto, si nos vamos a los extremos, pues nos va a llevar a no tener consideración con el otro. Si yo no quiero ir a la fiesta, sencillamente ni siquiera avisar o a último momento decir, oye, no llego a tu comida y no entender que nos debemos a unas relaciones interpersonales, unas relaciones sociales que hacen falta, unas utopías peligrosas en general. Como verán, son una cantidad de temas que nos tocan profundamente. Yo aquí me atrevo a decir qué hacer.
Es decir, aquí yo no solamente hago una interpretación de lo que veo en el cielo, de lo que sucede, no solamente traigo a colación todos estos pensamientos, filosofías, pensadores, gente que está ocupada pensando en el desarrollo de nuestra humanidad, de la Tierra, de nuestro sistema nervioso, de todo esto, sino que me atrevo a poner unas opciones que podemos hacer. Aquí hay una cosa súper importante. También lo menciono muchas veces en mis videos. Hay mucha gente que cree que el destino colectivo es independiente de lo mío. No, mi vida es independiente, yo tengo decisiones independientes, yo no tengo que ver ni con la violencia que sufre mi país, ni con decisiones que se toman a nivel colectivo, yo no tengo que ver nada con nada. Yo soy aparte de todo. Yo personalmente creo que el destino colectivo solo se forja a través de la suma de los destinos individuales. Y los destinos individuales no son sencillamente un mapa que nos regalan y nos dicen, venga, transítelo, así de esta manera. A nosotros nos dan la opción de cómo transitarlo. Tal vez tenemos muchos eventos dentro de nuestra vida que son inevitables. Es muy cierto. El destino, por lo menos yo, sí lo veo así. Pero nos invita también a tomar las riendas de nuestra vida y entender y decir, bueno, ¿y esto que me tocó, cómo lo voy a vivir? Desde la víctima, desde el pobrecito yo, desde este país es una porquería y yo soy una santa paloma, o empiezo a entender que mis acciones colaboran en toda la información colectiva. Por lo tanto, por lo tanto, y esta es una visión también que viene muy desde las constelaciones, estamos en nuestro destino individual al servicio del destino colectivo. Aquí les estoy hablando de un destino colectivo, pero vámonos a la inversa. ¿Qué podemos hacer desde nuestro mundo individual? Estas dos frases que puse arriba espero que les resuenen mucho. El cuerpo es nuestro único territorio sagrado. Obviamente, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra mente son territorios también. Pero el cuerpo no está aparte. El cuerpo no lo llenamos de anestesia. Al cuerpo le hacemos caso. El cuerpo no se equivoca. El cuerpo no está dañado. El cuerpo no tiene fallas sencillamente porque sí. El cuerpo responde a unos conflictos mentales, espirituales, emocionales, de vivencias, de experiencias. Por lo tanto, profunda presencia corporal. Voy a tomar una de estas frases como primera frase. Lentitud como acto político. Si el mundo va a 1000 por hora, si el mundo se está acelerando cada vez más, no es que yo niegue lo que está sucediendo, no es que yo trabaje en contra de esta gran corriente y esta marea que nos arrasa a todos, pero sí conscientemente actúo con esta lentitud, permitiendo que mi cuerpo vaya asimilando e integrando la respiración consciente, las pausas reguladoras, a los que son meditadores, obviamente, en la meditación, pero no como una exigencia funcional y una falsa espiritualidad, sino como en este tiempo que nos permitimos en la observación de nuestras sensaciones, del entorno, de nuestra mente loca que no para y de cómo podemos ir entrenándonos en esa resiliencia mental y en esta lentitud. Volver al corazón. ¿Qué significa eso? El corazón sabe. Cuando uno tiene corazonadas, uno sabe por dónde es la cosa. Cuando uno sabe que un personaje no le sienta, uno sabe que eso no era ahí. Y hay que volver a hacerle caso al corazón. Es decir, allí también tenemos que apagar un poco la mente, porque la mente es la loca de la casa, la que nos justifica y nos dice, no, pero es que no, era buena persona, de buena familia, tiene un buen trabajo, vamos a tener un buen futuro, este, lo otro. Volvamos al corazón.
El corazón sabe. El corazón nos habla de una intuición que no es emocional y de memoria. Es una intuición que nace del espíritu divino, es decir, de la chispa, del polvo de estrellas que somos, de la chispa divina que somos al ser parte de esa chispa de Dios. Entender el sistema como un organismo vivo. El sistema, estoy hablando del cuerpo, de nuestro sistema familiar. No es que esto se quedó quieto ahí. Lo que yo pienso, mi actitud, la intención que le ponga, cambia todo mi entorno. El sistema como organismo vivo, cultural, de barrio, de ciudad, de país. Y aquí vuelvo a llamar a a la sensación de pertenencia. Yo soy parte de este país, con todas sus luces y sus sombras. Y hacerme el cargo y entender que al ser un organismo vivo, yo puedo incidir en eso. Crear un nuevo sentido de autenticidad y propósito. ¿Qué significa eso? Responder a nuestras propias necesidades, responder a este potencial creativo que es cada una de las personas, responder a unas prioridades que puede que no sean las colectivas o las que me enseñaron o las que debería haber seguido como sistema mandatario. Cultivar el tejido afectivo. Estamos hablando de redes. Vámonos al tejido afectivo, pero conectémonos con la gente con las que nos sentimos verdaderamente conectadas, en donde nos sentimos que podemos estar seguros, en donde al otro le ofrecemos este espacio de seguridad, no de juicio. Por lo tanto, también entender que las comunidades pequeñas generan resiliencia. Es decir, yo no me voy a ir pues a Facebook o a Instagram o a TikTok a pedir que me apoyen. Esto es una locura. Las comunidades pequeñas, de pronto mi vecindad, de pronto amigos nuevos que hice en el curso de meditación que tomé, de pronto estos espacios que me encontré donde el vecino, yo pude ser su oído y él fue también un oído en un momento importante o me brindó una sonrisa. Esas son las pequeñas comunidades. Ahí está bastante escuchar las señales de seguridad y de amenaza. Aquí me voy no tanto al corazón, sino a la parte sensorial del cuerpo. El cuerpo también sabe exactamente en dónde tengo que estar y en dónde no, por qué me siento urgido de reaccionar, por qué me siento amenazado y con quién me puedo sentir seguro. Como bien dice Mario Salvador, y amo esta frase, sufrimos en trauma, en soledad y nos reparamos en comunidad. La rehumanización de la experiencia. Es decir, no tratemos de ver esta vida desde un panorama altísimo. No, quedémonos aquí. Miremos que el ser humano es precisamente la experiencia más fantástica. No tenemos que convertirnos en perfectos y en robots. Necesitamos es vivir la experiencia humana. Esta es otra frase que a mí me parece que es determinante y que veo muy poquito. Si no pensamos por nosotros mismos, otros pensarán por nosotros. Es decir, aquí es importantísimo el criterio individual. Pónganse, yo oigo videos, leo cosas, miro desde distintos puntos de vista, pero yo me hago un criterio personal de lo que considero que está bien o mal para mí, mi ética. No estoy hablando de temas morales. La moralidad es impuesta por una entidad. La ética es interna y eso hay que volver a ellas. Por lo tanto, verifica las fuentes, no te quedes en eso. Cuestiona las ideologías extremistas, cuestiona la motivación, follow the money, ¿no? Sigue el dinero, piensa mal, cuestiona de dónde vienen todos estos pensamientos. Cambiar las narrativas agresivas y de guerra, abrir espacio al misterio, es decir, a las sincronías, a la conexión con la naturaleza que nos ofrece un remanso y esto
es parte del misterio, esto es parte de la experiencia de Dios. Mantener la mente muy flexible, es decir, aunque yo tengo un cierto criterio o aunque yo he sido de una cierta manera, uno no es una foto. Seamos flexibles, no reaccionar desde el sistema simpático, sino permitir la integración del cuerpo para irse. No quedarse con el ruido, buscar lo que suena allá en el fondo. Por lo tanto, abrir y recibir espacios de escucha, la cooperación local, como dije bien, las comunidades pequeñas, una soberanía emocional sin autoexigencia. Y esto me recuerda a una frase de mi hija, 20 años tiene, con una madurez, que me dijo, mamá, si las demás personas van a una cierta velocidad o aprenden de una cierta manera, yo lo hago a mi ritmo y estoy bien con eso. Así que esa es una soberanía emocional, tratarse bien. Desmitificar los discursos de poder o mentales, es decir, no le coman cuento a los gurús. Todos tenemos algo de gurú interno y cuando hay alguien, y gurús estoy hablando un médico, estoy hablando del cura de toda la vida, estoy hablando de mi padre o del abuelo, o estoy hablando de personas que yo sigo a nivel ideológico. Pero cuando yo veo estos discursos, no los convirtamos en dioses, sino que por el contrario, desmitifiquemos. Me encanta esta imagen trasera que busqué, ¿no? El baile como una conexión, el cuerpo como una conexión interrelacional y con los grupos, como un movimiento simbólico. Yo hubiera querido ser bailarina. Por lo tanto, aquí doy un cierre a esta parte que se llama La astrología no predice el desastre, revela un proceso. Esto no significa que no vaya a haber profundas crisis, guerras, situaciones absurdas de violencia, pensamientos radicalizados, eh, historias que uno dice, pero ¿cómo es posible el ser humano? La astrología nos muestra lo que hay. Nosotros somos los que le damos la interpretación de wow, el potencial fantástico sin que no haya nada de sombra, o la radicalización en donde este es el camino y no veo el potencial de desarrollo que como humanos podemos llegar a sacar después de los tiempos más convulsos. Entonces, esto es, estas son cosas que para mí son casi que mantras internos. Es decir, cuando yo veo algo, interpretemos qué es lo que se mueve detrás, ¿no? Fulanito se portó mal, hizo no sé qué cosas, hirió esto y lo otro. ¿Qué es lo que lo mueve por detrás, no? ¿En dónde estaba movido del miedo? No para justificar las acciones, pero sí para mirar ese movimiento subterráneo. Por lo tanto, no quedarnos con el ruido de encima. Tratemos de escuchar qué es lo que suena de fondo. De pronto los truenos nos están avanzando y nos están diciendo que algo se acerca y la espuma de encima nos está haciendo ruido. Entender ese símbolo detrás de cada crisis. Creo que es importantísimo entender que el ser humano cuando lo sacan de su zona de confort entra en crisis y es capaz de conectar con su resiliencia, crecer como espuma y desarrollarse y madurar hacia una mejor versión de sí mismo. Y aquí meto una cosa que se me había olvidado ponerlo y es entender que no tenemos un solo propósito. Tenemos miles de propósitos, unos más grandes, otros más pequeños, unos que nos acompañan a una temporada, otros temporadas más cortas. Tenemos propósitos cotidianos con personas, con nosotros mismos. El propósito es la integración de todo nuestro mapa astral con los movimientos que puedan ir dándose durante la vida. Y por lo tanto aquí es leer el pulso histórico sin caer en fatalismo.
Entonces, nuevamente, aquí doy final a esta parte astrológica. Para los que les interesa mi mirada sobre la geopolítica, nuevamente les vuelvo a contar, yo no soy experta historiadora, yo no soy una persona que conozca totalmente los sistemas económicos, culturales. Yo miro desde mi lente sistémico. Yo miro desde el trauma individual que bien podemos interpretar como traumas colectivos. eh, yo miro desde estos personajes que cuando hablan me despiertan una cierta resonancia. Es como si esa información me hiciera mucho sentido. Entonces aquí voy a mirar por regiones esto. Y aquí como pongo en morado el trasfondo emocional y sistema, y que es como los distintos pueblos, las culturas, los países, las ciudades, las capas sociales, todos se relacionan con el poder, con la libertad y con el futuro. Entonces, esto creo que puede llegar a ser interesante. Espero que sí sea. Europa. Europa tiene esta frase de pienso, luego existo. Yo creo que desde que salió esta frase, desde acá, pienso, luego existo, sacó de la esfera todas las demás niveles de percepción, ¿no? Los niveles intuitivos, desde el fuego, desde la intuición, desde lo que nos alimenta como espíritu, nos sacó de taquito la parte emocional, nos sacó de taquito la parte psíquica, la comprensión de la trascendencia, la falta de interiorización de todos estos procesos. Y creo que Europa tiene una herida que en este caso puse que arquetípica, que es como entenderse mm, como, como les dijera, como una autoridad a nivel cultural, histórico, con unas estructuras sociales que vienen desde la tradición, desde mucho tiempo y demás. Sin embargo, tienen características imperialistas, colonialistas muy fuertes, tienen un dominio muy fuerte y una participación en las guerras y en las divisiones internas de Europa mismo, ¿no? La Unión Europea, ¿no? Que no está unido, ¿no? Que este no es suficientemente bueno, ¿no? Que este es medio bruto, lo arrastramos y entonces ¿quién es el que tiene el poder, el que tiene la tecnología? La identidad basada en la razón, el orden y el control. Nuevamente, al alejamiento del espíritu y del cuerpo. Y no sé qué tanto será, conozco desde mi cultura alemana, aunque no vivo allá, es ese vacío espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque pues, en Colombia sí hay una búsqueda espiritual, se va muchas veces a lo religioso y esta que vamos a mirar ahorita, esa mirada, pero en Europa es posible que este pienso, luego existo pues borre de tajo esta trascendentalidad y este posible transitar sobre el mundo espiritual. Y bueno, los miedos a perder los privilegios también. Por lo tanto, la transformación que pueda llegar a existir allí es como volver a la naturaleza, al cuerpo, a las comunidades, a la cooperación interna entre los pueblos, a volver a conectarse con su cultura, con sus costumbres, con aquello que les es propio y pasar a un orgullo, pero un orgullo desde lo básico, ¿no? No un orgullo del sé, pienso, luego he logrado, he acumulado, sino por el contrario, desde esta mirada integral de quiénes somos nosotros, integrando esa historia, dándole una gran cabida a este proceso fantástico que ha sido Europa y que bueno, que nos ha dado luces en todo sentido y que es muy posible que esté en un proceso de colapso, no sabría si tanto como Estados Unidos, pero sí. Vámonos a América Latina, la desvalorización y la dependencia. Esto de que queremos que nos salven, muy enfatizado por la religión católica, disculpen todos los católicos, pero la iglesia se puso, o las religiones, los cristianos también se ponen como
intermediarios entre nosotros, pobres pecadores, y la grandeza de Dios, y sin embargo tenemos profunda sentido de inferioridad y internalizada esa inferioridad, lo que permite obviamente que siempre haya quien sirva de una guía que tenga un estándar moral más alto. Sin embargo, vuelvo y los invito a que se cuestionen esto de moralidad o más bien ética y qué puede llegar a ser. Entonces, creo que pues esta colonización que vivimos hoy en día, que ya entendemos como en extractivismo y que generó sociedades profundamente desiguales, muy piramidales, muy capricornianas y que evidentemente están en proceso de transformación total. En Latinoamérica, Colombia en especial, yo veo un potencial creativo impresionante, pero que obviamente dentro del contexto de inestabilidad política, corrupción y falta de confianza colectiva, pues sufre embates que no son fáciles de pasar. El proceso que esperaría, que nos espera, como este corazón que vibra y que puja para toda la humanidad, es recuperar esa soberanía interna y colectiva, ¿no? Es pasar de esa mentalidad de pobre y entrar en este ámbito colaborativo y de responsabilidad mutua, de trabajo integral. Aquí podríamos retomar las pequeñas comunidades y demás. Creo que es algo importante. Estados Unidos, que en estos tiempos da tanto que hablar, es interesante, ¿no? Porque pues ellos tienen un mito allí del gran elegido, de que ellos son el país más poderoso del mundo y pues tienen una profunda adicción al éxito. Esto inculcado desde todos los ambientes, ¿no? Uno mira las universidades que se promulgan también dentro de los colegios privados, ¿no? Las Ivy Leagues, el que más estándar tiene, en donde mejores conexiones tienes, en fin. Es una narrativa que es como si hubiera una tierra prometida que les pertenece, el destino manifiesto, nosotros estamos destinados a manejar el mundo. Y evidentemente esto está pasando por un colapso profundo, profundo, profundo. Siempre me ha parecido que esto entre la libertad y el dominio, ¿no? Hay dos frases que desde niña me acuerdo que yo las miraba y decía, It's a free country, ¿no? Es un país libre, but it's the law, es la ley. Entonces es como una mezcla entre sí te doy las posibilidades, pero solo si te atienes a estas reglas, ¿no? El progreso genera exclusión, hay una obsesión por el individualismo, el sueño americano ha dejado de serlo o va siendo reformado. Es muy posible que tengan que redefinir precisamente esa dialéctica, esa narrativa acerca de ese sueño americano y que tenga que pasar a otro. Entonces aquí creo que es importante esta mirada de ver el otro, de entender que el éxito solamente trae beneficios individuales y comunitarios cuando hay algo que permite precisamente integrarse, es decir, el éxito por el éxito no. Es integrar esa vulnerabilidad, es entender que tienen problemas gravísimos, gravísimos y que pues, en el momento en que empiecen a mirarlos, de pronto también van a poder trabajarlos, ¿no? Eso me parece importante. Tomé a África de puro atrevimiento y hice unas miradas, porque últimamente en la geopolítica me aparece mucho, porque me parece que es un continente que puede traernos precisamente una riqueza y un potencial increíble. Aquí lo que se ve, y uno mira el mapa, es unas límites, unas fronteras trazadas como si estuviéramos en un cuaderno cuadriculado, lo que nos habla mucho de esta colonización, esta fragmentación, fíjense, por estas fronteras impuestas, la esclavitud.
que los ha manejado, ¿no? Este profundo destierro de identidad, despojo de identidad y destierro cultural, es decir, los negros no tienen derecho a existir, son seres inferiores y demás absurdos de la mente humana que se han impuesto frente a este continente y que no le permiten precisamente ver esta riqueza interna que necesitan poder ver. El desarraigo espiritual cultural, creo que también es algo importantísimo, el desarrollo espiritual de las comunidades y las tribus en África es latente, pero no se manifiestan como tal, solamente se ven de manera, como digo yo, en National Geographic, pero bueno. Eso es algo que me pareció importante como poner aquí, esa desconexión con sus raíces. Y precisamente esto es lo que seguramente necesitan, reescribir su destino, tomar posesión de esa riqueza que tiene ese territorio como tal, ¿no? A nivel de sus vastos paisajes, de sus posibilidades. En climas, en vegetación, en absolutamente en de todo, y esta narrativa cultural que me pareció importante como traerlo a colación. Aquí hice una, digámoslo así, una mirada un poquito rápida sobre eso. América Latina, esto entre la inspiración, la magia, pero también dentro, enmarcado dentro de la lucha de supervivencia, es como que empieza a encontrar un desarrollo de su identidad. Entonces aquí es importantísimo entender que esa salvación no se da de manera externa, que abandonemos este sentido de inferioridad, que asumamos que nosotros no necesitamos ser salvados, sino que por el contrario hay un potencial inmenso de generar nuevos sistemas de creencias, una conexión con la trascendencia importante y poder transitar a ese corazón palpitante de la humanidad que considero que es América Latina. Obvio, yo estoy mirando mucho esta mirada del sur global que invitan distintas personas a las que sigo que me encanta, la verdad sea ella. Europa enfrenta un derrumbe en términos de una supremacía moral, de la política, la económica. Creo que necesitan una reconsideración de su identidad, del propósito. Es importante que ellos puedan ir integrando el tema tecnológico. Mi hija que vive en Alemania volteaba y decía, pues es que aquí no hay un wifi decente. Y es increíble que en Colombia, que se supone que somos un país del tercer mundo, pues tengamos a veces tecnologías más avanzadas. Creo que Europa a veces le da miedo eso y es importante. Creo que la media, creo que en Europa, si no estoy mal, la media de edad está en 45 o 47 años. Son países de gente vieja, faltan los jóvenes y entonces puede haber profundas fragmentación dentro de las generaciones. Y claro, los países que no se ponen de acuerdo. Estados Unidos, en una profunda revisión de su narrativa, está colapsando el sueño americano, la desigualdad, las adicciones, la dependencia tecnológica absoluta, ¿no? Y aquí se me olvidó mencionar dentro de las adicciones, las enfermedades mentales en términos de que hay mucha gente loca que hace cosas muy locas allá, que parecieran zafados de una sociedad, pero que son sencillamente síntomas de una sociedad que está totalmente desconectada. Entonces hay una pérdida de confianza también en las instituciones y una crisis de sentido, creo que es evidente para todo el mundo. Em, esta velocidad a la que van, seguramente van a tener que necesitar hacerle pausa, el éxito exagerado, la sobreexplotación que hablé antes en Estados Unidos se nota bastante fuerte.
en África pensaría que es importante que se hagan cargo de sus grupos étnicos, de que busquen una unidad que no se les permita ser tan manipulados a nivel geopolítico. Obvio, esto suena facilísimo. Yo estoy hablando desde las teorías. Acuérdense que aquí no estoy planteando soluciones globales, históricas para todo esto, sino es una mirada sistémica de trauma colectivo e individual. Me parece interesantísimo que pudieran ir haciéndose cargo cada vez más de la explotación de sus recursos naturales por mano propia y que entiendan que son un potencial y son una reserva espiritual, cultural y energética del planeta. Recordemos, Urano rompe, nos habla de la libertad intelectual, del pensamiento creativo y flexible. Neptuno nos dice que podemos soñar, nos genera la inspiración de nuestra vida, inspiramos y expiramos. Empatía y propósito colectivo, es el alma humana, es el alma colectiva. Y la tarea tan importante de Plutón de transformación, entendiendo que hay cosas que llegan a su fin, que tienen una muerte real, simbólica, provocada, como sea, pero que permiten precisamente esa regeneración y la creación de nuevas formas de organización. Bueno, creo que eso es lo que les quería contar. Voy a dejar de compartir. Tenía un texto que preparé que quiero leerles a lo último. Espero que las que todavía no se hayan aburrido me permitan participar de ustedes y decirnos en esta lectura que les hago. Hoy nos movemos entre dos fuerzas reales: el colapso que se acelera y la posibilidad que se abre. Ambas son verdad, ambas están pasando al mismo tiempo. Y es precisamente en ese cruce incómodo, fértil, impredecible, en donde nace lo nuevo. Estamos asistiendo a un mundo que se quiebra y se quiebra porque es imposible de sostener. Así que abracemos el cambio como la gran posibilidad, con la incertidumbre que nos genera, con la miedo que nos genera, con la inseguridad, porque es imposible de sostener de otra manera. Entender que las mismas heridas y los mismos mandatos nos llevan a colapsar y que es un mundo que necesita volver a renacer desde un cuerpo más despierto, unas mentes más flexibles y unos vínculos más honestos y un compromiso profundo con la tierra que es la que lleva la mirada. No necesitamos negar la oscuridad para abrir un futuro. Necesitamos mirarla sin caer en ella. Necesitamos entender y sentir el miedo y convertirlo en un impulso que nos lleve a mejores destinos. Reconocer la fractura sin romantizarla es permitir que seamos lo único que somos, humanos. Este tránsito no se trata de sobrevivir a un caos, se trata de atravesarlo con conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es darse cuenta y por lo tanto estar en el presente. Recordando que incluso en medio del derrumbe hay algo que en nosotros nos sigue orientando hacia la vida. Esto también necesita de nuestra voluntad, orientarnos a la vida. Esto que se viene no está afuera, se gesta en cada uno de nosotros, es como respiramos, decidimos, vivimos, nos relacionamos. Todas las partes de la historia que nosotros estamos dispuestos a integrar y otras a transformar. Es no repetir lo heredado sin dejar de honrar lo que nuestros antepasados pudieron vivir, ya que ya gracias a ellos estamos donde estamos. Es un mundo que se desmorona y que la tensión está en el aire. Vemos un caos que la gente no se puede imaginar que venga algo positivo de esto. Nuevamente repito,
Depende de todos y de cada uno de nosotros hacer que esto sea. Pero entonces también aquí entendamos que no estamos solos. Extendamos los brazos. Entendamos que somos una humanidad que nos colaboramos. Encuentren gente con quien confiar, en donde reposar, en donde sentirse seguros y con quienes compartir cosas importantes de la vida. Política, religión y todo aquello que nos negaron y nos dijeron que era un tabú y que si tocábamos esos temas no nos podíamos socializar. No es el verdadero respeto del otro y de su posibilidad de opinar, es también el respeto de mí mismo. Es el potencial del caos, dejar de huir, respirar hondo y encontrar en algo nuevo que se abre dentro de nosotros. Esperamos que la esperanza se abra camino. Yo personalmente espero que esto haya sido una contribución también a ese proceso. Este año 25 es el puente. Todavía no estamos al otro lado, pero ya sabemos y vislumbramos. Bien dice el budismo que la impermanencia es parte de la naturaleza y esa impermanencia es importante abrazarla y que a partir de allí podemos vivir más en paz con nosotros mismos y con todos los que nos rodean y con nuestra tierra, obviamente. Un beso a todos. Pónganme comentarios, díganme lo que piensan, todo lo que ustedes quieran. Por favor, los espero.